Bueno, de acuerdo con lo que hicimos en los 4 anteriores, esta es una frase de Dienes que hablaba de que se puede realizar la enseñanza de esta manera. Y él decía que cuando yo quiero introducir una estructura matemática, que en general ya vimos que son abstractas, aunque pueden estar relacionados con algunos problemas, y sería bueno utilizar esos problemas para hacer más tangible la presencia de ciertos conceptos y procedimientos, pues si nosotros tenemos claro esa estructura, pues podemos organizar un juego que siga las estructuras. Y esa es la tarea a la cual nos vamos a abocar. En principio, vamos a utilizar unos manipulativos que son materiales muy sencillos, son hojas cuadriculadas y acetatos. Y bueno, y lápiz, y plumas más bien. Tengo una hoja cuadriculada normal. Le puedo poner los ejes en una de las hojas para poderla utilizar. Tengo acetatos que son de esas micas transparentes que se pueden sobreponer con unos ejes, por ejemplo. Y puedo en ellos trazar puntos o puedo trazar rectas o más bien segmentos de rectas, porque las rectas completas no las podemos trazar. Y después las puedo llevar encima, colocar otro acetato encima de los ejes para entonces ya ver la relación de estas figuras con los números, ¿sí? La actividad va a ser la siguiente. Se plantea a modo de juego y es totalmente matemática. No lo vamos a ubicar dentro de un contexto porque a veces el contexto distrae esto. Entonces lo estoy planteando de manera totalmente abstracta, pero van a ver que resulta interesante. En una hoja cuadriculada vamos a colocar puntos al azar, preferentemente en esquinas de la cuadrícula. Es decir, aquí son las esquinas de la cuadrícula y coloqué varios puntos. ¿Sí? Y entonces lo primero que tenemos que trabajar es, se pide comunicar sin mostrar la imagen la posición de los puntos. Es decir, supongan que yo tengo esta hoja y yo le quiero comunicar a otro dónde están los 6 puntos que tracé. Entonces, ¿qué le debería de decir? Y aquí es donde se pone uno a pensar en la necesidad de tener un sistema de referencia. Pero esto del sistema de referencia lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar en el centro, donde yo quiera. Pero esto lo tiene que decidir el alumno, tiene que ver la necesidad de que ese sistema de referencia esté ahí, ¿sí? Porque en realidad siempre en los cursos de matemáticas decimos que los estudiantes deben de pensar, pero si no les damos tiempo, pues no van a pensar. Para ellos es más cómodo no pensarle. Entonces, bueno, como era para nosotros cuando nos pedían que pensáramos algo, a veces nos daba dolor de cabeza. Muchos presumen que eran muy interesados, y eso, ¿no? Y qué bueno, pero en general, cuando nos piden que pensemos algunas cosas, pues no las hacemos porque no nos llama la atención. Aquí, en mi experiencia, he visto que sí tratan de decir de alguna manera cuál es la posición de los puntos. Entonces, se requiere, generalmente, se requiere un sistema que puede ser como este. Y diferentes estudiantes lo colocarán en distintas posiciones, por eso está el acetato con los ejes. Lo pueden colocar en diferentes posiciones, no importa. La idea es que se coloque el sistema de referencias y obviamente las posiciones de los puntos, bueno, ya le llamé aquí coordenadas, van a ser diferentes de acuerdo a la posición de los ejes, ¿sí? Ahora, debemos de encontrar una forma común, convenida, de colocar los ejes para que las respuestas que demos sean las mismas. Y entonces vamos a tener que hacer algunos acuerdos. Es importante ver que cuando a veces los alumnos utilizan sistemas de referencia diferentes, dan coordenadas diferentes y el maestro puede ser que las tome a mal.
pero no es que estén mal, es simplemente que están tomando un sistema de referencia diferente, ¿no? Entonces, ellos pueden hablar no necesariamente de números, pueden referirse incluso a puras cantidades positivas. Por ejemplo, aquí dice, está 2 cuadros arriba del eje horizontal y está 2, 4, 6, 7 a la izquierda del eje vertical, y ya con esto yo ya fijo la posición. A veces cuando vemos calles, esto se sustituye por los nombres de las calles, ¿verdad? Pero decía que, bueno, las calles en general no están trazadas en una cuadrícula perfecta. Entonces puedo decir, aquí tengo a la derecha del eje vertical una unidad, un lado de un cuadrado, y por debajo del eje horizontal tengo 2 unidades o dos cuadrados. Y ahí voy situando cada uno de estos. Bueno, nosotros ya después podemos introducir las posiciones con los números positivos y negativos. Aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y aquí sería menos 0, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Por eso pongo los puntos en las esquinas para no tener que dar decimales. Y lo mismo sucede con el eje vertical. La parte positiva empieza aquí en el cruce de los ejes y se va para arriba. Y la negativa del cruce de los ejes para abajo. Y entonces ya podríamos decir, pues lo puedo poner. Si primero tengo que poner el número del eje de las horizontal, tendría 2, 4, 6, entonces sería menos 6, luego 2 unidades arriba, que serían 2, entonces sería el menos 6,2, aquí sería el menos 2, obviamente, y luego sería 2, 4, 6, y aquí está el 6, ¿verdad? Menos 2,6, y así me voy. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que tiene la misma abscisa, porque son abscisa 2 para cada uno de estos, pero distintas ordenadas. Este sería el 2,1 y este sería el 2,4. Y así vemos también los otros puntos, ¿no? Entonces ya tenemos un sistema de referencia bien elaborado donde tengo que decir cuál es el papel de los números, y con esto ya me puedo poner a hacer un juego más interesante. Entonces este es el primer juego para ubicar a los puntos. Después voy a meterme a lo que son traslaciones. Voy a tener un sistema de referencia y lo voy a modificar, lo voy a llevar a otro sistema de referencia para poder hacer equivalentes entre las componentes. Por ejemplo, aquí tengo en el eje negro, tengo estos puntos colocados, los ejes negros con los ejes negros, y aquí hay otros ejes un poco más claros. No se alcanza a ver el eje horizontal de este eje, pero bueno, se lo imaginan porque debe ser del cruce con el eje horizontal, tiene que ser más para acá. Entonces, estos tienen, el sistema de ejes negros tienen estas coordenadas. Espero que no me haya equivocado en ninguna. Pero tienen esas coordenadas en el eje negro. Si yo lo muevo el eje vertical 5 unidades a la derecha, aparecen otras coordenadas y las puedo calcular. Y entonces lo que tengo que encontrar es la regularidad, cómo de las coordenadas que me dan el sistema con los ejes negros, puedo pasar a las coordenadas con el sistema de los ejes claros. Recuerden que aquí está encimado el eje X claro de este. No se ve, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo puedo pasar de uno a otro? ¿Sí? El 0 antes estaba colocado aquí y ahora ya se movió para el punto que en las coordenadas negras tenía 5, 0, pero ahora va a ser el 0, 0. Y eso nos da mucha información. Esto nos permite ver que hay una cierta regularidad. Fíjense que a cada abscisa, las ordenadas siguen siendo iguales, ¿verdad? Todas las ordenadas siguen siendo iguales. Lo que cambian son las abscisas con el movimiento del eje el eje vertical hacia la derecha. Entonces, fíjense qué chistoso ocurre, porque aquí la diferencia entre estos
en su número, que es la misma diferencia que entre estos y la misma diferencia que entre estos. En cada caso es menos 5, la diferencia, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que a la abscisa anterior, la negra, se le restan 5 y la ordenada queda igual. Y esto lo puedo escribir, si lo quiero escribir, como que esta es una traslación de los puntos del plano, así lo puedo leer, que se obtiene de la siguiente manera. A la abscisa del punto del primer sistema se le quitan 5 unidades y me da la nueva abscisa. Pero las ordenadas no le quito nada, ¿verdad? Porque quedan iguales. Y entonces la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estoy Doctor, perdone, se les activó su micrófono. Se les activó su micrófono, perdone, doctor. Ahora sí me escuchan. Sí, ya se le escucha, doctor. Quién sabe qué pasó, pero aquí en la pantalla aparecía activado y de repente apareció desactivado, lo volví a activar y ya. Bueno, entonces me regreso a donde estábamos y voy a compartir de nuevo la pantalla. No sé desde cuándo se perdieron. ¿Desde cuándo dejaron de escuchar? Como una presentación antes, doctor. A ver, ahorita vamos a regresarnos entonces aquí. ¿Esta sería? Sí, ahí está bien, doctor. Bueno, entonces les decía yo que... había avanzado. A ver, ahí está. Sí, les